Por favor, ¿me puede decir alguno en qué asunto quedamos la semana pasada? Si mal no recuerdo, estábamos hablando de compresores en serie. Sí, está hablando de compresores en serie y estamos viendo la forma de convertir el vapor recalentado en vapor saturado, la salida del compresor de baja presión. Correcto. Eso ya lo planteamos, ¿verdad? Sí, Bueno, de todas maneras voy a volver a hacer el esquema de la instalación para recordar el caso. Este condensador. Bueno, supongo que recuerdan este esquema. Entonces, el detalle, creo que a esto le pusimos número 12, si mal no recuerdo. ¿Alguien me lo puede confirmar, por favor? sí, Esto, como siempre, 6 y esto terminó en 10. Ya, es decir que este dispositivo, para concluir con, además de ser un separador de vapor, ahora está convertido en lo que se llama un enfriador intermedio, o sea, un intercambiador de calor. Y ustedes noten la diferencia con lo que sería únicamente un separador de vapor. ¿Cuántas entradas tiene este dispositivo? dos, Dos entradas, es decir, por 1 y por 12, acá y acá. Y dos salidas, ¿no? Son 5 y 6. Entonces, con este planteamiento, 12 se convierte en 6, que sale por la parte superior del dispositivo, mientras que para que ello ocurra, 5, el líquido debe convertirse en el vapor 6. Además de la separación de vapor, ¿no? 5 y 6. De esta manera se logra entonces el beneficio de la compresión en serie, que es reducir el tamaño del compresor de baja presión, y además este, se reduce al mínimo el consumo de trabajo mecánico. Seguramente que ustedes ya en la ayudantía van a hacer algún ejercicio en donde se plantea esta situación. No sé si tienen alguna pregunta, quieren consultar algo. Ya hemos venido mostrando cómo se determina el coeficiente de operación y en todos los casos nos hemos encontrado con la necesidad de establecer una relación de flujos que seguramente la van a encontrar haciendo los balances correspondientes en este volumen de control que estoy marcando, que es el separador de vapor más enfriador intermedio. ¿Preguntas?
porque enseguida voy a marcar otra cosa que da lugar a otro arreglo, otra posibilidad en los sistemas de refrigeración de este tipo. Nada. Entonces planteo lo siguiente, supongamos que yo puedo separar estas dos partes del equipo que estamos planteando con esta doble función. Si uno examina, digamos, a partir de 10 este circuito, fíjense que 10 se convierte en 1 que es líquido saturado y 1 se convierte en esta mezcla, que cuando entra acá separa líquido y vapor, pero lo que sale por la parte superior es solo vapor. ¿Lo ves? Significa que hay una transmisión de calor así. ¿Entienden lo que digo? Usted tiene acá mezcla de líquido más vapor. Si lo que sale por la parte superior es solamente vapor, significa que de alguna manera el líquido tuvo que haber recibido calor para convertirse en vapor. Lo que a esta parte la podemos interpretar ahora como si fuera un evaporador. ¿Entiende? Mientras tanto, voy a usar otro color. Esta parte, estoy marcando con verde, corresponde a este otro circuito en donde 12, que es vapor recalentado, ingresa y termina saliendo como líquido saturado. Es decir, que estaría esta parte, para que ello ocurra, funcionando como un condensador. Entonces, el evaporador del circuito azul está enganchado o, digamos, unido con el condensador del circuito inferior. Es decir, que este elemento que estoy remarcando en realidad viene a ser simultáneamente evaporador, repito, para el circuito superior y condensador para el circuito inferior. Es como que tengamos un sistema de refrigeración así y otro sistema de refrigeración así. Y entonces acá es donde se hace el encadenamiento entre los dos circuitos. Este tipo de arreglo, que ahora ya lo vamos a traducir ya, no aprovechando este dibujo, sino podemos dibujar dos circuitos en donde aparece condensador evaporador y entonces tendríamos algo así para el circuito superior y algo así para el circuito inferior. Y entonces este elemento, vuelvo a repetir, es evaporador y condensador simultáneamente, este de acá. A este tipo de arreglo, que es lo que estoy queriendo decir, se lo conoce como sistema de refrigeración en cascada. Entonces usted se va a tomar el trabajo de investigar qué características, qué beneficios puede presentar este tipo de arreglo. Lo puede mirar en principio en el Stoker. Preguntas antes de que borre. Ninguna, ingeniero. Ok, entonces sigamos. Continuamos con
nuevos cuentos. Todo lo que estamos diciendo, seguramente que ustedes en el desarrollo de las prácticas lo van a repasar si es que no lo han visto ya, o viceversa, ¿no? De lo que hubieran visto, lo estamos repasando en las clases. Ahora voy a hacer un semi-esquema de algo que también es posible encontrar en los sistemas de refrigeración. Supongo que si me han venido siguiendo, ustedes inmediatamente se darán cuenta de qué es lo que estoy dibujando. Quisiera escuchar a alguno que me diga qué es lo que está observando en la pizarra. ¿Un circuito en serie y uno en paralelo? No, simplemente quiero que se fije qué elementos están presentados acá. A ver, y dígame cuáles son. Evaporadores. Ah, evaporadores, con S, ¿verdad? Plural. Y en el primer caso, una sola válvula, ¿ves? Entonces llamémosle a este evaporador 1, por ejemplo, a este evaporador 2, y etcétera, porque podrían haber más. En el esquema de la derecha también tenemos por lo menos 2 evaporadores representados. ¿Y qué tipo de arreglo de los evaporadores se tiene? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Paralelo. O sea que en realidad lo que estamos planteando es lo que podríamos llamar una batería de evaporadores paralelos o un conjunto, ¿no? No le pongamos el nombre de batería porque puede dar lugar a confusión. Evaporadores en paralelo. Ok. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el arreglo de la izquierda y el arreglo de la derecha? ¿Y a qué puede dar lugar esta diferencia? Las presiones, ¿no? En el de la derecha trabaja a diferentes presiones cada línea, creo. Ya, entonces vamos anotando. Primero, acá, en el caso de que haya un solo dispositivo de estrangulamiento, significa que la presión del evaporador 1 será exactamente igual a la presión del evaporador 2, y etcétera. ¿Cierto? Pero tenemos que añadir otra característica del sistema de refrigeración. Cada evaporador da lugar a su correspondiente valor de C. ¿Qué es C? Su capacidad de refrigeración. Capacidad de refrigeración. Y no hay nada que nos pueda interferir en el siguiente planteamiento, que la capacidad del evaporador 1
sea igual o distinta a la capacidad del evaporador 2. Bueno, vamos a poner así para seguir con la misma notación que estamos usando abajo. ¿Lo ven? Es decir, estamos planteando de que el tamaño que tienen los tamaños que tienen los distintos evaporadores pueden ser exactamente iguales o diferentes. Y entonces lo que yo vuelvo a plantearle es que usted analice por qué razón se puede estar planteando un arreglo de este tipo, por qué razón los eh, evaporadores pueden ser o deben ser del mismo tamaño o de distintos tamaños. Lo que no tiene acá ninguna discusión es esto. Y sabemos que si las presiones son iguales, las temperaturas de evaporación también son exactamente iguales. Entonces, ahora volquemos la atención al otro arreglo. También acá cada evaporador puede tener su correspondiente capacidad que podrá ser igual a distinta de uno del otro. Pero a diferencia del primer caso, ¿qué ocurre con las presiones? Puede ser distinto. Pueden ser distintas, o sea que pueden ser iguales si uno ajusta las válvulas exactamente de la misma manera o distintas. Y el hecho de que las presiones sean distintas inmediatamente puede acarrear la conclusión de que la temperatura del evaporador 1 es distinta a la temperatura del evaporador 2 y eso nos induce a pensar de que muy bien se podría estar usando los evaporadores en distintas aplicaciones con distintas temperaturas de diseño. ¿Comprende? Bueno, quiero saber si esto que estamos comentando está claro, porque después van a hacer algún ejercicio en donde en el sistema van a involucrar por lo menos 2 evaporadores. Y entonces usted tiene que, si mira el esquema o mira el ciclo correspondiente a dicho sistema, darse cuenta inmediatamente de qué es lo que tiene a la vista. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, esto lo van a practicar entonces con el ayudante. Seguramente harán algunos casos. ¿Puedo borrar? Sí. Ya, y yo les dejo como tarea que usted se tome tiempo de examinar, buscar información, estudiarla, mirarla acerca de un artefacto que es tan común y corriente, que es de uso doméstico. ¿De qué cree que estoy hablando? No les voy a pedir que adivine nada, pero les muestro algo. ¿Qué ve? Una ladera.
Una heladera. ¿Cuántas cámaras tiene esa heladera? 2. 2. ¿Cómo se llama? Congelador de arriba. Congelador. Y esto, digamos, cámara refrigerada, pero que no congela, ¿cierto? Ok. Entonces ahora voy a dejarle como tarea el siguiente asunto. Que usted, para una heladera común y corriente, digamos normal, dibuje el circuito de refrigeración. Y lo mismo haga para una heladera de esas que se llama de frío seco. Comprende lo que estoy planteando, ¿no? Debe tener en cuenta de que son 2 cámaras. Y entonces, entre un caso y otro hay ciertas diferencias y ciertas características particulares que las tiene que conocer para poder construir el circuito de la instalación, dibujar el circuito de la instalación. A ver, quisiera saber si tienen alguna pregunta en torno a esto, porque como siempre les he venido diciendo, todo lo que estemos encomendándole, tómelo en cuenta porque de repente le va a hacer falta saberlo el día del examen. Quiero escucharlo. Parece que hay algunos que entran por deporte porque ya se fueron. Entraron y salieron, como entran y salen de su casa. Por favor, quisiera escucharlo. Quiero saber si me comprendieron lo que estoy planteando. Sí, se comprende la tarea. Ok. Bueno, preguntas en torno a todo lo que hemos visto acerca de estos arreglos con distintos componentes extras en las instalaciones de refrigeración que estamos estudiando. Porque hoy es el último día que hablamos de esto. Seguramente será pues hasta el día del examen que podamos volver a recordar algo. Así que aprovechemos el tiempo. Si no, voy a anticipar algo del siguiente asunto que vamos a comentar. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, Ok. Hay un parámetro que lo hemos venido mencionando, ya lo definimos, que se llama capacidad de refrigeración, y que encontramos que este valor C resulta ser igual al producto del flujo másico por el efecto de refrigeración. Ya sabemos que el efecto de refrigeración es un valor que tiene que ver con el refrigerante, que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con la cantidad de líquido presente en la alimentación al evaporador. Pero para poder establecer qué cantidad de
refrigerante tiene que circular por unidad de tiempo en la instalación, lo que va a permitir el dimensionamiento de todos los componentes, es este valor que ya conocemos con el nombre de capacidad de refrigeración. Y entonces lo que vamos a plantear a continuación es, digamos, un repaso rápido acerca de las nociones de cómo se llega a determinar este valor en una determinada aplicación de la refrigeración. Es decir, cómo se hizo para saber de qué tamaño tienen que ser los componentes de una heladera de 10 pies, de una heladera de 15 pies cúbicos, en fin, o de una cámara de refrigeración donde se guardan determinados productos, etcétera. Para eso, entonces debemos volver a recordar si este es el espacio refrigerado, que lo debe reconocer por la forma en que estoy haciendo el dibujo. Usted debe tener en cuenta de que por diferentes motivos siempre ingresa calor con una cierta rapidez. Y entonces, si se quiere mantener la temperatura en el interior de una manera estable, hay que hacer, si esto es positivo, hay que lograr que se establezca un flujo de calor negativo, es decir, saliendo del espacio refrigerado. De esta manera, este valor T sub D se mantiene estable. Este flujo de calor que debe ser retirado del espacio refrigerado no es otra cosa que esto que estamos denominando capacidad de refrigeración, es decir, qué cantidad de calor por unidad de tiempo debe absorber el evaporador, por supuesto retirándolo del espacio refrigerado. Entonces, para llegar a establecer, voy a decir, no un valor concreto, sino una estimación de esta capacidad, porque así en el fondo resulta ser, se requiere en primer lugar identificar las causas que originan este ingreso de calor. Es decir, por qué motivos está ingresando determinada cantidad de calor al espacio refrigerado. Una vez identificada la causa, entonces debe procederse a un proceso de cuantificación. Entonces, para lograr esto es necesario proveerse de toda una serie de datos que en muchos casos son datos estimados. Por eso es que digo que el cálculo no es preciso. Pero una vez hecha la cuantificación, entonces el tercer paso, después de hacer esto con cada una de las causas, es procesar los datos recabados que nos van a permitir finalmente arribar al valor de C. Que vuelvo a repetir, es en realidad una estimación, no es algo que tiene exactitud y precisión, como lo van a poder apreciar en la medida que vayamos
planteando las cosas. Pregunto si este planteamiento está claro. Supongo que sí, nadie dice Sí, se nada. entiende. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, vayamos por paso. Una de las causas insalvables de ingreso de calor al espacio refrigerado es provocada por el medio ambiente. Fíjese, estoy marcando el medio ambiente inmediato rodeando al espacio refrigerado se encuentra a una temperatura que la estoy anotando como T ambiente. ¿Cómo es comparada con la temperatura de diseño? Mayor. Mayor. Entonces, usted sabe, por su conocimiento de termodinámica, que cuando hay una diferencia de temperatura se establece un flujo de calor de mayor a menor. Entonces, por causa del medio ambiente, va a ingresar sí o sí calor. Ahora, usted puede a ese flujo de calor minimizarlo usando esta pared protectora, ¿no? ¿Cómo se llama? Aislante térmico. El aislante térmico. A esta causal de ingreso de calor al espacio refrigerado la vamos a anotar como transmisión de calor a través de las paredes del espacio refrigerado. ¿Por qué decimos paredes? Pensando en algo que es muy común. Dígame, desde todas las cámaras o espacios refrigerados que usted conoce, ¿cuál es la forma común que adoptan todos esos casos? Es decir, si usted mira una heladera, si usted mira un cuarto común que tiene aire acondicionado o una cámara de refrigeración de un negocio, en fin, ¿qué forma común tienen? No digo que sea la única, estos espacios para justificar la denominación que estamos poniendo acá de paredes. Se los voy a mostrar. ¿Qué es esto? Un cubo. No, podría ser cubo si las tres dimensiones fueran iguales. Pero si no son iguales, como el caso de una heladera, por ejemplo, ¿cómo se llama la forma? Ya, bueno, eso, el nombre es lo de menos. Se llama paralelepípedo, que se convierte en cubo si las tres dimensiones son iguales. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Esta forma es común en los diseños y tendrá sus razones, ¿no? En los diseños de las cámaras de refrigeración. Y entonces quisiera que me digan en este caso, ¿cuántas paredes planas usted identifica? 6. 6. Las 4 laterales, la superior y la inferior, que normalmente se suelen a veces describir como techo y piso. Bueno, esta es la razón por la que estamos poniéndole este nombre a esta causa de ingreso de calor al espacio refrigerado, porque nos encontramos con espacios refrigerados que en su forma presentan distintas paredes. Y entonces, si uno quiere ser estricto en el tratamiento, habrá que analizar pared por pared, porque cada una de las áreas que ofrece la pared
va a ser susceptible de permitir el paso de una determinada cantidad de calor. Para cuantificar esto, lógicamente, en primer lugar debemos disponer de la temperatura de diseño, que va a ser definida en función de lo que usted quiera que ocurra en el interior del espacio refrigerado, pero también va a depender de la temperatura ambiental. Y ahora pregunto, ¿este dato de temperatura ambiental es un dato constante o cambia? Cambia. Cambia con las horas del día y cambia con los días del año, etcétera, ¿no? Entonces, acá nos vamos a encontrar con la necesidad de establecer un criterio para definir con qué dato vamos a hacer la cuantificación. Porque fíjese que para cuantificar la transmisión de calor a través de paredes, debido a una diferencia de temperatura, se usa una ley que tiene que ver justamente con la diferencia de temperatura. Esta ley seguramente la deben estar estudiando, ya la estudiaron en operaciones unitarias. ¿Me pueden decir qué nombre tiene esta ley de transmisión de calor? Bueno, no importa, repásenlo. En esta ley, fíjense, el flujo de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas. Más diferencia de temperatura, más cantidad de calor se filtra. Pero también intervienen como elementos de definición de la cantidad de calor que se transmite, el área de transmisión de calor. Por ejemplo, si tomamos en cuenta esta pared que tiene un cierto área, este valor va a ser directamente proporcional a la cantidad de calor que se va a filtrar hacia el interior del espacio refrigerado. Y aparece un valor U, que es un factor de proporcionalidad, una constante proporcionalidad que se conoce con el nombre de coeficiente de coeficiente global de transmisión de calor. Este valor U, voy a concluir con esto, depende de los distintos mecanismos de transmisión de calor, como son la conducción, la convección y la radiación. Entonces yo les sugiero que ustedes busquen información, repasen de sus apuntes de física anteriores acerca de esto